escuchar. Muy buenos días, 11 en punto de la mañana. ¿Cómo están todos ustedes? Reciban un cordial saludo a toda nuestra audiencia que está sintonizándonos desde tempranas horas de la mañana. Y hoy es un día muy especial, pero permítame, por favor, saludar a quien me acompaña en la conducción, Sandra. Hola, buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ruth, muy buenos días a toda la audiencia de Tel Radio. Están ya transcurriendo los días y bueno, nos vamos acercando a esta fecha cívica tan importante del 10 de abril que convoca a toda nuestra población para elegir a nuestros nuevos gobernantes. Es por eso que en esta mañana también vamos a conversar con un invitado especial que tenemos aquí en la cabina de Betel Radio, Ruth. Por supuesto que sí, pero antes de presentar a quien tenemos aquí, quisiera por favor recordarles a toda nuestra audiencia la importancia del deber cívico de cada uno. No se trata de decir llega la hora, el momento de las elecciones y ahí voy corriendo a buscar qué información voy a tener para saber por quién dar mi voto. No, hoy estamos en esta mañana con este invitado que ahora sí voy a presentarlo. Se trata del congresista Julio Rosas. Él también está postulando nuevamente en estas elecciones cercanas y le damos la bienvenida al programa Familia y Sociedad. Muy buenos días, congresista. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Ruth. Gracias, Sandra. Buenos días a todos y los oyentes de Betel Radio. Que Dios les bendiga. Bien, nos vamos a ir a un brevísimo corte y regresamos con el desarrollo que hemos preparado para hoy. 11 de la mañana con 4 minutos. Bien, ya estamos aquí nuevamente en Familia y Sociedad y ahora sí me toca hacerle la pregunta de rigor al congresista Julio Rosas. Más que pregunta es decirle, congresista, es bien sabido por todos la posición que tiene usted respecto a la vida, la posición que tiene usted respecto a la familia, pero también es cierto que hay muchos candidatos presidenciales que no dan la importancia a estos o si se la dan sesgadamente en sus planes o en sus proyectos de gobierno, pero hay quienes sí tienen clara la posición y están totalmente en desacuerdo en la familia porque ellos piensan de una manera contraria. ¿Qué le podría usted decir a nuestra audiencia al respecto? Primero, que en estas elecciones se juega el destino y el futuro de nuestra patria. Su base y su fundamento va más allá de una simple contienda electoral entre candidatos. Aquí está en juego la esencia misma de la patria, es decir, o votamos por propuestas que defiendan y estén a favor de la vida y la familia, o todo lo contrario, el pueblo va a votar por candidatos que llevan la muerte, la unión civil homosexual, la legalización de las drogas como propuesta. Por eso creo que estas elecciones no son tan claras y es necesario tener mucho discernimiento. En ese sentido, debemos pensar, reflexionar y discernir cómo votar. En lo que va de Alianza para el Progreso, del grupo político con que estoy yendo, no va la plancha presidencial. Todos saben que la plancha sufrió una exclusión, pero sí vamos con lista congresal. Y esa lista congresal a nivel nacional está comprometida en defender la vida y la familia, porque hace unos días en el local del partido de Alianza para el Progreso, encabezado por el ingeniero César Acuña, que no va como candidato presidencial ya, pero sigue liderando el partido, se ha suscrito un compromiso público de 10 puntos, entre esos puntos, para que los congresistas que estemos en el Congreso en este siguiente periodo, defendamos, textualmente dice un punto, la vida y los valores de la familia. Después hay puntos de educación, de salud, de inversión, de seguridad ciudadana. Pero, díganme ustedes, ¿hay algún otro como partido político que se está comprometiendo públicamente? Por eso yo diría que Alianza para el Progreso es el primero y único partido que se ha comprometido públicamente en defensa de la vida y la familia. Y ahí he encontrado yo un espacio. Y en ese espacio que Dios me ha permitido tener ahí, es que voy a continuar y estoy presentándome a estas nuevas elecciones con la seguridad que Dios va a permitir que estemos juntos para seguir defendiendo con convicción la vida y la familia.
En el plan de gobierno del señor Humala, que es el gobierno que ya está de salida, no se contemplaba mucho esto de del matrimonio igualitario o de la legalización del aborto. Sin embargo, ha sido un gobierno donde se ha luchado bastante dentro del Congreso ante estos proyectos de ley que se han presentado, ¿no? A favor de lo ya mencionado, con los que usted pues ha liderado, digamos, en estos años. Ya que los actuales candidatos a la presidencia sí manifiestan dentro de su plan de gobierno esto de la unión civil y la legalización del aborto y la legalización de otras cosas más, ¿cuán difícil será para el Pleno del Congreso luchar contra estos proyectos de ley que se van a presentar, de hecho, en contra de la familia, en contra de la vida? Va a ser mucho más problemático. Entiendo cómo tendría que trabajarse dentro del Congreso para este nuevo gobierno. Una precisión directa respecto al señor Ollanta. Él, como casi la mayoría de candidatos, en las elecciones prometen, dicen, saludan, se vuelven católicos, evangélicos, todos. Recuerdo, y esto es de conocimiento público, que el 2011 él tuvo una reunión con las autoridades católicas y ahí se comprometió a defender la vida y la familia. Sin embargo, como bien lo ha señalado Sandra, durante estos años en el desarrollo, en el decurso de su gobierno, se olvidó de su compromiso verbal y su esposa promovía el aborto, la unión civil y todo lo demás. Ahora, así como él, otros candidatos. Por eso que el pueblo que piensa y reflexiona y discierne no se puede dejar sorprender por candidatos que hablan y hacen otra cosa. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Significa no por lo que habla, sino por sus hechos prácticos, ¿cómo son? Tú lo has dicho, es difícil, es cierto, pero no imposible. Porque nosotros hemos estado como David frente a Goliat. Ya en este periodo que va terminando, donde Dios me ha permitido ser congresista de la República, efectivamente, teníamos el proyecto de unión civil homosexual y el proyecto del aborto. Casi todos los medios de comunicación a favor de ellos. Casi todos los líderes de opinión pública a favor del aborto y de la unión civil homosexual. Casi muchas personas, y nosotros decíamos, no tenemos medios de comunicación, no tenemos gente, pero sí tenemos a Dios de nuestra parte. Es muy importante estar siempre del lado de Dios, porque Él siempre está en lo correcto. Y nos enfrentamos como David y Goliat, frente a toda esta maquinaria, a este lobby internacional, frente a la presión mediática, frente a los líderes de opinión. Yo me hago una pregunta, como David y Goliat, ¿ganamos o no ganamos? Sí ganamos, porque supimos trabajar con convicción y firmeza. Ganamos en el sentido de que no se aprobó el aborto en el Perú, fue archivado. No se aprobó la unión civil en el Perú, esa unión homosexual, fue archivado. Entonces, más bien, creo que la población cristiana, esos hombres y mujeres de principios y valores, sabemos del capital humano, de la fortaleza humana que tenemos y, por supuesto, con la fuerza, la valentía y la capacidad que Dios da, hemos salido a las calles, un servidor ha luchado y defendido desde el Congreso de la República y podemos dar testimonio público de que con la ayuda de Dios y con la participación y compromiso de todos los pro y pro familia, hemos ganado en defensa de la vida y en defensa de la familia natural. Congresista, quiero rescatar lo que usted habla, la ayuda de Dios. Eso es lo que tenemos que dejar en claro y ser muy enfáticos en decir a todos. Mucha gente piensa, y más que nada los candidatos, esto es religión y la religión no puede estar acá, somos un país laico y todo lo demás, pero no podemos dejar de lado la palabra de Dios. Es cierto que las elecciones presidenciales serán en un ciclo específico en cada país, pero el pueblo o la sociedad empeora porque no se debe solamente al problema social, no es solamente económico, no es solamente político. Esto tiene una raíz y esa raíz se llama pecado, y ese pecado es lo que no permite que los partidos políticos o los gobernantes de turno puedan ver que tenemos que depender de Dios, que una nación debe gobernar bajo el temor de Dios y va a redundar en una sociedad fructífera, en una sociedad bendecida. Ruth, tú acabas de mencionar algo muy importante. Es cierto, debemos separar al Estado de la religión, pero eso no significa separar a Dios del Estado, porque Dios tiene que estar presente en el Estado, en la nación, en la población, en la sociedad, en la familia y en las personas. Si bien es cierto, somos un Estado laico, pero la nación es cristiana, su población es cristiana. Eso es muy importante saber. Y además, lo reconocemos, porque ya
toda autoridad o la mayoría de las autoridades cuando juramenta para asumir un cargo pone la mano sobre la Biblia. Eso no debe ser solo un acto simbólico, debe ser un acto serio y con conciencia y con responsabilidad, porque poner la mano sobre la Biblia significa poner a Dios como testigo. Más bien yo diría, tristemente, muchos políticos usan a Dios para sus fines. No puede ser, están tomando el nombre de Dios en vano. Lo contrario, deben reconocer, si he prometido delante de Dios, tengo que cumplir. Y entonces también nuestra Constitución peruana reconoce en la parte del preámbulo al Dios Todopoderoso. Ruth, Sandra, ustedes, yo y todos los que nos escuchan y el país entero, cuando cantamos el himno nacional, invocamos al Dios de Jacob. Y ese Dios de Jacob está en la Biblia. El lema de la Policía Nacional es Dios, patria y ley. Así es. Ahora, a algunos no les gusta hablar de Dios, respetamos su pensamiento, pero no por eso vamos a dejar nosotros de invocar al Dios Todopoderoso. George Washington decía, es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y la Biblia. La Biblia no debe ser un libro confinado para temas religiosos solamente. La Biblia contiene principios para gobernar. Tiene principios para la economía, para el trabajo y el salario digno, para la dignificación de la mujer, para la educación y crianza de los hijos, para la salud responsable. Tiene una serie de principios para el cuidado y el medio ambiente, para todos los temas. Entonces la Biblia debe ser tenida en cuenta en todo momento como palabra de Dios. Yo he dicho en el Pleno del Congreso, la Biblia es la carta universal de Dios para la humanidad. Y entonces no digan que Dios es solo cuestión de religión. No, porque el cristianismo no es una religión, es una relación de la criatura con su creador, del hombre con Dios a través de Cristo. Y yo creo no en el Dios de la religión, sino en el Dios todopoderoso que nos acompaña y que tiene los mejores deseos y planes para nuestra sociedad. Sin Dios nada podemos hacer y sin Dios nada somos en el mundo. Sandrita, así es, son las 11 de la mañana y 14 minutos, nos vamos a ir a un breve corte y regresamos aquí con más en esta entrevista con el congresista Julio Rosas. 11 de la mañana y 16 minutos, estamos aquí en su programa Familia y Sociedad. En esta oportunidad tenemos en nuestra cabina como invitado al congresista Julio Rosas. Yo quiero hacer una pregunta, congresista. ¿Por qué se trabaja o actualmente trabajan nuestros políticos en cuanto a la problemática de nuestra sociedad con soluciones negativas? Para el aborto para el embarazo no deseado, definen al aborto. Dan como solución al aborto. Para un matrimonio que por ahí empieza a tener conflictos, le dan como solución el divorcio. ¿No hay acaso otras alternativas que no destruyan a la sociedad y que no generen muerte en la población? Por supuesto, hay alternativas, pero lo que hace a veces un gobierno o el Estado es buscar lo más fácil. Bueno, salió embarazada una señorita que aborte. No, un momento. Aun cuando el embarazo se deba por una violación, que es terrible, una violación es un trauma, pero un peor trauma es exponerle a una segunda violación, que es el aborto. Entonces, en vez de que el Estado aconseje, tenga políticas de prevención, y si aún naciera el bebé, el Estado está en la obligación de atender al niño nacido, porque viene a formar parte de la población vulnerable, optan por lo más fácil. O sea, vamos a tener un Estado irresponsable en tanto la vida y la familia, como tú lo has señalado, cuando por el contrario tiene que invertir y trabajar en favor de la vida, no solo del no nacido, sino del recién nacido, del que ha nacido, para que cuando ya esté en vida habiendo nacido, tenga acceso a la salud, tenga una buena educación de calidad, va creciendo como joven, puede ingresar a la universidad, se puede promover el emprendedurismo para formar empresas. Es más, cuando ya una persona está en avanzada edad, reconocer con una pensión digna, una jubilación digna. Pero ¿qué están proponiendo inclusive algunos que promueven el aborto y la unión civil? Derecho a la muerte digna. ¿Qué es derecho a la muerte digna? Uno dice, qué bien, claro, yo no quiero morir retorciéndome de dolor. Pero le llaman, en el fondo, es la eutanasia. Es decir, matemos al enfermo y al anciano. ¿Cómo vamos a permitir que un Estado implemente el asesinato, la muerte y el crimen a la persona? Primero al no nacido, que está en el vientre de la madre.
Y después al que ya nació, cuando está adulto en una edad avanzada, ya genera mucho gasto al Estado público. A cada rato va al hospital, pide medicina, cita y cita médica, todo. Así que como genera mucho gasto, matemos, apliquemos la eutanasia. No puede ser. Entonces no podemos permitir que tengamos un Estado que implemente la cultura de la muerte, que instaure la cultura de la muerte, bajo ninguna razón. Todo lo contrario, debemos tener un Estado, y para eso habemos congresistas responsables que siempre vamos a defender la vida en todo momento y que respete la familia natural formada por un hombre y una mujer, porque también la Constitución reconoce que es base y fundamento de nuestra sociedad. Existe la ley del fortalecimiento familiar, que se encargó al Ministerio de la Mujer, pero el Ministerio de la Mujer no lo implementa, no hace nada, teniendo recursos. Entonces yo diría que como congresistas vamos a fiscalizar eso para que se cumpla, y haría un llamado a las iglesias, padres de familia, hombres y mujeres, a tener actividades, programas y todo lo que se pueda hacer para desarrollar, impulsar y promover el fortalecimiento de la familia. Como tú has dicho, hay muchas cosas que se pueden hacer desde las iglesias: consejería matrimonial, escuela para padres, consejería para jóvenes, y de esa manera seguir avanzando, contribuyendo a la sociedad. Las iglesias son las que contribuyen más en el bienestar de las personas, cambiando al ser humano con el mensaje del Evangelio, fortaleciendo a la familia y entregando a la sociedad nuevos hombres y mujeres que luego de una experiencia espiritual con Cristo, ahora ya no se entrega a la sociedad delincuentes, gente que delinque. Más bien, la iglesia entrega a la sociedad hombres y mujeres transformados con mentalidad proactiva, positiva, que contribuyen, donde ya ahora resultan ser ciudadanos más responsables, padres de familia ejemplares, trabajadores en todo sentido. Y eso no por un programa escrito en papel, eso por el cambio que ha tenido en el nombre y el poder de Jesucristo, y por supuesto resulta ser un mejor padre, mejor ciudadano y buen profesional. Claro, es muy importante y necesario en nuestra sociedad que se promueva la verdadera feminidad, no el feminismo, y también la verdadera hombría, no el machismo, porque eso es lo que está trayendo muchas consecuencias terribles. Vemos que hay mucha delincuencia, que se ha incrementado la delincuencia en nuestra sociedad, y es a raíz de esos hogares disfuncionales, donde solo han sido criados por mamá, o solo por papá, o quizá por los abuelos, y eso a razón de estos divorcios que se han ido dando entre las parejas, esa falta de información, de preparación que hay para las nuevas parejas que se unan en matrimonio. Efectivamente, creo que la parte de la delincuencia, los actos vandálicos, los crímenes que se van cometiendo son la expresión de una mala formación que han tenido desde la niñez y que en la juventud se han visto expuestos a este tipo de hechos. La solución no es crear más centros penitenciarios. Y la solución no solo es policial, la solución no es crear centros penitenciarios, la solución viene de tener políticas preventivas, de educación en valores. Y es más, se ha quitado de la currícula educativa de los colegios lo que antes teníamos, educación cívica. No importa el nombre que le den al curso, lo importante es que en los colegios, en la educación básica, se enseñe principios y valores que son importantes para tener una nueva generación que respete, que reconozca y que no caiga con facilidad a la delincuencia. Eso es muy importante, que participemos como iglesia. Y yo diría, la iglesia no es amo ni ama del Estado. Tampoco la iglesia es esclava del Estado. La iglesia es conciencia del Estado. Y entonces, como conciencia, tiene que estar presente ahí en la vitalidad de la vida nacional. Por eso creo que, como bien comenzamos diciendo, no podemos excluir a Dios, y nosotros los cristianos no podemos callarnos, aun cuando quieran decir cállate porque este es tu punto de vista religioso, tu fe, guarda para tu iglesia, para tu casa, acá estamos en un ambiente público, no puedes hablar. Con más razón y con más decisión tenemos que hablar, porque no solo estarían conculcando nuestros derechos de libertad religiosa, sino nos estarían afectando nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de opinión y nuestra libertad de objeción de conciencia. Y no podemos permitir nosotros que violen nuestros derechos. Nosotros vamos a seguir hablando que Dios es primero, y con nuestro compromiso con Dios servimos a la patria. Somos la sal y la luz de esta tierra, congresista. Así que ya estamos concluyendo el programa. Congresista, yo le pido por favor brevemente así sus conclusiones y la despedida de este programa. Agradecerles y decirles, tú ya me conoces. Soy Julio Rosas. He trabajado en el Congreso de la República defendiendo la vida y la familia. Ya lo hice y lo haré.
en adelante. Por eso te agradezco, primero, tus oraciones, y en segundo lugar, puedas darme tu apoyo votando por mí, marcando la A de Alianza para el Progreso y escribiendo el número 8. Julio Rosas es A8, para que de esa manera, al votar de esta manera, tú estás votando en defensa de la vida y la familia y te vas a ver representado en el Congreso y juntos seguiremos defendiendo estos valores en favor de nuestra patria y por supuesto glorificando a Dios. Bien, de esta manera hemos llegado a la parte final del programa, agradeciendo al congresista por acompañarnos en esta oportunidad, invitando a toda la audiencia a que nos vuelva a sintonizar el día de mañana. Así que nos vemos mañana. Dios les bendiga.